¿Qué tal, chicos? Tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la República Aristocrática. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase el día de hoy? Bueno, vamos a comprender pues las características más resaltantes de la República Aristocrática en el Perú, en la cual vamos a identificar pues los principales actores sociales, económicos, políticos y cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? de la sociedad, en la sociedad peruana de inicios del siglo XX. Eso es lo que vamos hoy día a conocer. Profe, una ¿De acuerdo? pregunta. Profe, Sí, sí, sí. en la República Aristocrática también se le conoce como segundo civilismo. Sí, justamente vamos a hablar de ello también. Su apellido, disculpa, para poder anotarlo ahí. Panduro Palomino. Caleb, ¿no? Sí. Ok, claro, sí, segundo civilismo. Ahora voy a indicarles cuál es la razón. Un ratito, parece que mi cámara se ha desactualizado un ratito. Un momentito, a ver. Ya está, a ver. Profesor, Aló, aló, sí, sí, sí. Ahorita. el PDF que mandó es diferente al que está ahí, que ha compartido pantalla. ¿Así? A ver, voy a revisarlo un ratito. Voy a activar mi cámara un ratito. Ahí está, acá me veo mucho mejor. A ver, un ratito, a ver, voy a revisarlo ya. A ver. No, no, está bien, es República Aristocrática, está correcto el PDF, dice República Aristocrática. Son dos documentos. El primero es la parte teórica y la segunda es la actividad que vamos a desarrollar más adelante. Está correcto, ya, muy bien. Perfecto, a ver, entonces, ya, vamos a ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Un momento. A ver, voy a compartir mi pantalla, pero, eh, a ver, ¿puedo dejar de compartir? Sí, ya está. Voy a compartir yo el documento que estaba yo presentando al inicio. A ver, un rato. Bien, ahí está. Primero quiero que observen la imagen. Hablamos de qué sector, a nivel social, esta familia, ¿qué representaría? ¿Representará pues a las clases medias o a las clases altas? ¿Qué dicen ustedes? A La ver, clase alta, Medias, profe. medias. Alta, puede ser media, los burgueses. alta. Los burgueses, Bueno, en ¿o este no? caso hablaríamos pues de los aristócratas, ¿no? Son- este término de burguesía, todavía eso lo vamos a ver como al menos en el Perú, recién en la década de los 50, ¿no? La burguesía industrial. Ellos mayormente son familias, y la imagen, por ejemplo, representa a la familia Larco Herrera, dueños o propietarios de grandes haciendas en el norte. Entonces ahí, por ejemplo, más o menos ya estamos dándonos una idea de lo que vamos a desarrollar, ¿no? Estamos hablando, pues, este grupo de familias poderosas, muchos de ellos que son parte del Partido Civil, que van a tomar el poder entre 1899 y 1919. ¿Ah? Justamente vamos hoy día a ver aquí qué es la República Aristocrática. Mira, observen acá, ¿no? Vamos a ir leyendo, dice, ¿no? La República Aristocrática fue un periodo de la historia del Perú que transcurre entre 1899 y 1919. Es un término propuesta por el historiador Jorge Basadre, ¿no? En el cual, pues, aquí vemos gobiernos civilistas cuyos líderes, pues, pertenecen a estas oligarquías, familias poderosas que van a utilizar justamente el poder político para afianzar sus intereses económicos. Lamentablemente, pues, eh, ese objetivo que tenían esas familias al gobernar no incluía, pues, a las grandes masas, ¿no? A la población en general, ¿no? Y eso va a ser un problema gravísimo, ¿no?
Y como mencionó, por ejemplo, Caleb, claro, también esto se le conoce como el segundo civilismo. ¿Por qué? Porque el hijo de Manuel Pardo, el fundador, ¿no?, del Partido Civilista, al retomar el partido va a aglutinar pues a importantes personajes de la élite peruana, especialmente limeña, banqueros, hacendados, entre otros personajes. Ahora bien, eh, pero hay que recordar que no siempre fue así. Es decir, durante el periodo de la República Aristocrática, ¿ya? Hay en este caso personajes que no siempre van a estar alineados al Partido Civilista, como es el caso de Guillermo Billinghurst, por ejemplo, que cuando llegó al poder, en vez de favorecer los intereses de las grandes oligarquías, favoreció pues, los intereses mayormente de las clases populares, especialmente de la clase trabajadora. Ahora vamos a ver más o menos más adelante de uno de sus principales aportes de Billinghurst en la política. ¿Ya? Ahora bien, otro aspecto importante es cuando ¿qué características va a tener este Estado oligárquico? Así también se le conoce. Bueno, se caracterizó, por ejemplo, por limitar la participación política de las clases populares, como consecuencia pues, de la concentración del poder de un grupo de familias. Es decir, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener aquí representantes, como lo tenemos ahora, partidos de masas, ¿no? Partidos compuestos por proletarios, personas de las clases medias, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, en estos momentos no tenemos partidos políticos que nos representen, ya lo sabemos, pero en ese tiempo ni siquiera existían partidos que puedan decir, bueno, yo represento a las clases populares, no había. Quien concentraba todo el poder era el partido civil y estaba aglutinando a personajes importantes de la élite limeña, principalmente, como había mencionado, ¿no? Los Aspíllega, Larco, Gil de Meister, etcétera, ¿no? Otra característica de este Estado oligárquico es que ejercer una democracia era limitada, porque aún no se, porque teníamos una sociedad totalmente desintegrada. ¿Qué entendemos por democracia, por ejemplo? Aparte de ser un gobierno en la cual elegimos pues a nuestras autoridades. ¿Qué es para nosotros democracia? A ver, ¿quién podría escribir en el chat a ver, lo que entienden ustedes por democracia? A ver, ¿qué es para ustedes la democracia? A ver, pueden escribirlo en el chat, no hay problema, ahí para poder leer y ponerle sus puntos. A ver, vamos. La democracia, ¿qué es para ustedes la democracia? A veces pensamos que solamente la voz del pueblo, dice, ¿no? Muy bien. Valduro dice, es un sector de personas que tienen cierta opinión y todos pueden opinar distinto o igual, dicen. Claro, tener participación del pueblo. Muy bien, muy bien. Vamos a ir anotando acá su participación, Panduro y Leguía, ¿no? Ya. Claro, en realidad a veces nosotros solamente tenemos la idea que nuestro derecho es solamente ir a votar y ya está. En realidad nuestro derecho tiene que ser constante. Es decir, no solamente debemos conformarnos con elegir cada 5 o 4 años, en caso de si es alcaldía, sino que también exigir a las autoridades que cumplan obviamente con las demandas que nosotros pedimos. Y para ello tenemos que estar siempre en una participación activa. Isaac, por ejemplo, menciona, hay que vivir pues de una manera armoniosa, claro, esa es la convivencia, pues, ¿no? Si no hay convivencia, si no hay tolerancia, si no hay esa manera de interactuar sin discriminación, sin dogmas, entonces no se llamaría democracia. Tenemos que tener un gobierno más justo, como dice Piero, por supuesto, ¿no? Hay, Marisa, la libertad de opinión, pero claro, una libertad, una libre opinión, sin obviamente difamar, por supuesto, ¿no? Entonces, la democracia persigue objetivos comunes, como dice Piero, por supuesto. Entonces, somos una comunidad, ¿no? Somos una sociedad en la cual pues tenemos que respetarnos, tolerarnos, tenemos que pensar obviamente hacia el futuro en conjunto para el bienestar del país. Entonces, todo eso, por ejemplo, es la democracia. No solamente ir a votar y ya está, ¿no? Con eso ya cumplí como ciudadano, no.
Tenemos que obviamente tener en cuenta eso. Y en esa época, pues, no teníamos ni siquiera ese concepto de democracia porque era inexistente. Había mucha desigualdad. Prácticamente los grupos de poder que gobernaban lo hacían a expensas del pueblo. Otra característica pues, del Estado oligárquico, por ejemplo, es la diversificación de actividades económicas, ¿no? Claro, si bien es cierto, nuestra actividad económica principal era rural, también había lo que era la agricultura de exportación. En ciertas haciendas había tecnología, ¿no? Habían invertido en maquinarias, pero en la gran mayoría o gran parte del Perú seguíamos siendo vendedores de materias primas, especialmente en la minería, por ejemplo, ¿no? O en otros productos que no lograron llegar a transformarse. Spinoza nos dice, ¿no? Tener libertad de recibir y elegir por qué tenemos derecho. Claro, eso también, por ejemplo, es una característica elemental, ¿no? De lo que es la democracia. Bien, continuamos entonces, a ver un ratito, vamos a ver acá. Bien, vamos a ver acá. Algo que también es muy importante es que, como te había mencionado, a pesar que, por ejemplo, nuestra economía era básicamente rural, es decir, nuestra actividad era de rasgos feudales, esa es la característica esencial. Había una sobreexplotación de la masa campesina, sobre todo en las zonas andinas. También hay que destacar pues que gracias al intervencionismo del capitalismo británico empezó a haber fábricas, pero teníamos una clase trabajadora pues también sumamente explotada. Entonces, las condiciones de vida de esa época, de la gran mayoría de los peruanos y peruanas, era deprimente, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el segundo civilismo nuevamente recupera el poder? Porque hay que recordar pues que luego de la guerra con Chile, el civilismo pues había desaparecido prácticamente, ¿no? Todo era pues gobiernos militares, ¿no? Bueno, en este caso, el personaje principal que permitió en cierta manera que los civilistas lleguen al poder va a ser Nicolás de Piérola, ¿no? Él va a ser el punto de transición entre el segundo militarismo y el regreso de la oligarquía peruana. Recién en 1899, el presidente Eduardo López de Romaña, del Partido Demócrata, inicia pues lo que es propiamente lo que se conoce como la República Aristocrática, ¿no? Ahora bien, eh, muchos de estos miembros del civilismo tenían pues ingresos provenientes pues de la agricultura, eran dueños de grandes hectáreas de tierras, de la minería, las finanzas, la banca, el comercio. Y bueno, al tener pues solvencia económica podían dedicarse pues a la política, ¿no? Que era parte también de su plan. ¿Cuánto tiempo gobernó el Partido Civil durante la República Aristocrática? Como lo había mencionado al inicio, entre 1899 y 1919, ¿no? Pero obviamente ellos eran elegidos pues por una minoría, ya que en esa época estaba prohibido que la gente vote cuando era analfabeta, cuando tenía poco poder adquisitivo. Por lo tanto, pues la democracia, como mencioné hace poco, estaba muy limitada, ¿no? Solamente votaba la población alfabeta, que era mínima en esa época, y hombres, ¿no? Las mujeres no tenían derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, durante el segundo civilismo, pues, se inició un proceso de reducción de la participación política, es decir, no permitieron que otros grupos, mayormente los sectores populares, puedan reunirse y también tener participación política. Y bueno, esto se hizo factible con la ley electoral de 1896, donde restringía la participación ciudadana, ¿no? En las elecciones y neutralizando todo tipo de posibilidad pues, de que fuerzas políticas de otros sectores populares puedan obviamente competir con el Partido Civil. Entonces, el Partido Civilista pues se convirtió solamente en un partido de la élite y no tenía competidor alguno, ¿no? Pero dentro del gobierno civilista irrumpe este hombre, ¿no? Guillermo Billinghurst, ¿ya? Vamos a leer un poco acerca de Billinghurst para que tengamos una idea, ¿ya? Dice,
En 1912, la hegemonía de los grupos oligárquicos sufrió una interrupción causada por el ascenso de un candidato independiente, que aglutinó muchos sectores opositores y que supo recoger las expectativas de los sectores populares. Guillermo Billinghus había sido aliado de Nicolás de Espínola, pero luego de algunas discrepancias se lanzó como candidato para las elecciones de 1912 contra Antero Aspíllaga, miembro del Partido Civil y dueño de la hacienda Cayalti, que está en el norte del Perú, ¿no? La costa norte. Billinghurst fue designado presidente por el Congreso luego de un proceso electoral muy convulsionado durante su gobierno, ¿qué realizó? Ignoró políticas populistas, movilización de masas urbanas y apoyo estatal en sus reivindicaciones. Estableció la jornada laboral de las 8 horas para los trabajadores del muelle y Dársena en el puerto del Callao en 1913. Reglamentó leyes contra accidente del trabajo y el salario mínimo de las indemnizaciones. Sin embargo, muchas de estas propuestas fueron bloqueadas por los civilistas porque obviamente no les convenía. Es por eso que en 1914, chicos, le dan un golpe de Estado. Algo interesante de los golpes de Estado en nuestro país, al menos en el siglo XX, es que cuando los grupos de poder no se sienten cómodos o ven un problema grave en el cual no pueden controlar, como un caos social, por ejemplo, que se avecina, pues utilizan a las Fuerzas Armadas para poder hacer ese control. Bien, vamos a ir leyendo algo de Billinghurst, dice acá. El gobierno de Guillermo Billinghurst concluyó en medio de una crisis económica agravada por la coyuntura internacional que se había dado en 1914 a 1918, chicos. A ver, escribieron por el La chat. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, ahí Ya está. viene Panduro Palomino. Panduro Caleb, ¿no? Muy bien, muy bien. Caleb, excelente, Caleb. Claro. Y bueno, claro, es relativo, ¿no? Porque por un lado se agravó la situación, porque una guerra pues siempre impacta las economías de todo el mundo, sobre todo las que son débiles, pero por otro lado también nuestras exportaciones también llegó a tener un incremento, ¿no? Sobre todo el cobre. Ahora bien, Profe, sí, sí, dime, profe, dígame. en 1914 creo que hubo un golpe de Estado por parte de Benavides. Sí, hubo, no me acuerdo muy bien. Claro, claro, debido pues a que Bullingur fue muy populista con la gente y que afectaba los intereses de la oligarquía peruana, utilizan pues este hombre, ¿no? A Óscar Benavides para un golpe de Estado, ¿no? La cual se proclama presidente provisional entre 1914 y 1915, y para darle la posta pues en este caso a José Pardo, ¿ya? El hijo de Manuel Pardo, ¿no? Ahí, por ejemplo, es lo que vamos a conocer un poco de ello, ¿no? A ver, acá su pequeño audio, por favor, ahí. Ya está, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo, pues, ¿no? Con Caleb, que hubo obviamente un golpe de Estado por parte de la oligarquía peruana, en este caso, quien va a ser Oscar Benavides, ¿no? Algo bien curioso que también esto se va a dar luego de la caída de Sánchez Cerro, también otra vez Óscar Benavides va a tomar el poder por segunda vez, ¿no? Apoyando obviamente los intereses de la oligarquía. Bien. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos pues, la residencia de la familia Osma, ¿no? Que vivió, que es parte también de la República Aristocrática, un hombre poderoso. Eh, y ahí está pues José Garrido Obra Osma, ¿no? La familia Osma. Esto, por ejemplo, lo va a encontrar en Barranco. Hay también ciertos lugares donde antes vivía pues las clases altas, ¿no? Muchos dirán, pues, oye, las clases altas siempre han vivido en La Molina, en San Isidro, ¿no? Miraflores, ¿no? Antes vivían en otros sectores, ¿no? Pero como obviamente no buscaban mezclarse con los sectores de las clases medias que han ido creciendo y amasando fortuna, pues se fueron yendo a otros lugares, ¿no? Por eso que se van pues a la planicie, La Molina, zonas muy alejadas, ¿no? Para no querer pues obviamente estar junto a nosotros, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por algo también pues se han creado pues universidades privadas de alto costo para también no querer ser parte pues, ¿no? De los grandes sectores populares. Como la élite antes estudiaba en San Marcos, chicos. Pero como ahora pues la clase media también tiene acceso a la educación superior, no, dice, mejor me retiro y me voy pues a otro lugar, ¿no? Dice, ahí se informan, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Ver las referencias de cada uno de ellos. Aquí tengo un pequeño documento que también les puede ayudar para realizar la actividad del día de hoy. Ahí está, es el gobierno de la República Aristocrática, el escenario político. Y miren, me gustaría que vieran esta imagen, ¿no? Ellos no representan las clases altas, ¿no? Ellos más se parecen a nosotros, ¿verdad? A ver, ¿quiénes vendrían a ser? A ver, la clase trabajadora, ¿sí o no? Es Es el una pueblo, mano- el es pueblo, el pues, pueblo, el apoyando la pueblo. elección de Billinghurst. Claro, muy bien. ¿Quién mencionó? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? A ver. Panduro Palomino. Panduro Palomino, ¿no? Asumi es el pueblo. Muy bien, Asumi, Panduro, Palomino, bien. Claro, ¿no? E incluso ahí ven el cartel y ven la imagen, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, manifestación a favor de Billinghurst, ¿no? A Billinghurst pues lo llamaban pan grande, ¿no? No por su tamaño, por su No, voluminoso que era. la llamaron pan grande por el motivo que él prometió que en su campaña vendía los panes a 5 centavos. Claro, muy bien, Galeb, ¿no? Claro, todo político pues siempre va a realizar pues su campaña a través de los alimentos, ¿no? A través de entrega de productos. La gente pues es bien agradecida en ese aspecto, ¿no? Pero son medidas populistas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro, ahí está, ¿no? En la campaña de Billinghurst. Mayormente ves la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora. Bien, acá también tenemos otro aspecto ahí interesante, bien, ahí de la privatización de espacios públicos. Y miren, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos son trabajadores que se van a reunir, pues, porque también quieren participar en la política, ¿no? Entonces, ahí ellos, y constantemente se los impide, ¿no? Lamentablemente, pues, no tenemos gente que nos quiera representar, ¿no? Y ellos va a hacer un intento, ¿no? Claro, si te das cuenta, casi la mayoría de los partidos políticos en la actualidad, los clásicos, son de Lima, ¿no? El APRA, Acción Popular. De ahí empezaron a haber pues otros partidos que quieren también en parte, ¿no? Ser protagonistas. Pero en las zonas andinas hay movimientos políticos, pero que se les impide en cierta manera poder tener una participación mayor, ¿no? De competitividad porque la valla, pues, para poder formar un partido político es muy alta y caro, ¿no? Entonces, no impide en cierta manera, pues, que los sectores populares puedan tener un partido político que los represente, ¿no? Más bien, estos partidos que aparentemente representan al pueblo, al final defienden los intereses, pues, de los grupos de poder que son los que financian, ¿no? Las campañas electorales. El caso de Odebrecht, ¿se acuerdan, no? El caso de Odebrecht, en fin. Bien, vamos a continuar acá. ¿Cómo era la economía de la República Teocrática? A ver, miren la imagen. ¿Será pues una zona urbana o una zona rural? ¿Qué dicen, chicos? Según la imagen que ven Rural, ustedes. profe. Rural, ¿no? Rural, Rural. rural. Rural, muy bien. Espinosa también dice rural, muy bien, excelente, ¿no? Claro, porque como yo mencioné, la economía de esa época se basaba pues en la venta de materias primas, las haciendas se dedicaban pues a la agricultura, a la ganadería, muy bien, Piero. Era una economía que habíamos todavía heredado de la colonia, ¿no? No había pues un desarrollo industrial óptimo, a pesar de que ya en esa época habían fábricas, ya habían obreros, trabajadores, en fin. Vamos a ver algunos aspectos, algunas características de la economía de la República Aristocrática, ¿ya? Nuevamente la hacienda Casagrande en La Libertad, ¿no? Cuyo propietario pues es el Gildemeister, ¿no? Un dueño ahí de grandes extensiones de tierras, ¿no? Por ejemplo, eh, dice la diversificación de las exportaciones en el Perú de las materias primas. ¿Cuáles eran principalmente? Azúcar, algodón en la costa norte, ¿no? La lana en las zonas surandinas, el caucho en la Amazonía. Ahora vamos a hablar un poco sobre el caucho y los minerales, ¿no? Especialmente el cobre, ¿no? En los Andes centrales, ¿no? Y el petróleo, pues en la costa norte, ¿no? Básicamente Piura, por ejemplo, ¿no? Piura, Tumbes, ahí obviamente se extraía el petróleo. Ahora, va a haber obviamente mucha inversión extranjera, especialmente del capital británico y norteamericano, pero esa inversión va a favorecer obviamente a los intereses de la oligarquía, más no de la población. Eso también es importante aclarar. Ahora, hubo una mayor demanda
de productos de exportación, especialmente en la minería, claro, por el tema, por el contexto internacional, ¿no? Que era la Primera Guerra Mundial. Ahora, en el sector agropecuario es algo interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la agricultura, como te mencioné, era mayormente una agricultura, en algunos casos, sobre todo en los Andes centrales, de cierta precariedad, donde el hacendado explotaba al campesino. En algunos sectores, la costa norte, muchos hacendados que habían invertido en maquinarias, tecnologías, les había resultado muy bien porque permitieron la agroexportación. Por ejemplo, en la Casa Grande, Cayalti, instalaron pues modernas maquinarias, ¿no? Que permitió en cierta medida la modernización de estos sectores y que repercutió positivamente en el ámbito financiero. Hablamos pues principalmente del azúcar, del algodón. Ahora, el algodón, el mejor algodón en el Perú lo encontramos en Piura, ¿no? El algodón Pima, no sé si alguna vez has escuchado hablar sobre el algodón Pima, es un algodón pues espectacular, ¿no? No es como el algodón o la tela que traen a veces que lo importan y que obviamente no es muy buena en cuanto a la calidad, ¿no? Ahora, esta actividad, por ejemplo, se utilizó bastante pues en la industria textil, ¿no? Acá pues tuvimos fábricas textiles muy buenas, ¿no? En el cual también lo exportaban al exterior. Ahora, acá hay, dentro de este tipo de trabajos o actividades, vamos a encontrar un hecho triste, deprimente en esa época, ¿no? El llamado enganche. Voy a leerlo y luego te voy a explicar en qué consiste esto, ¿ya? Dice, el enganche fue un sistema contractual por el cual se aseguraba la fuerza de trabajo indígena en las minas, en las haciendas, especialmente en la caña de azúcar y concesiones, tanto de guano y salitre. Consistía en que un intermediario otorgaba a los futuros operarios un adelanto de dinero en calidad de anticipo de salario, frecuentemente cuantioso. Por su parte, los trabajadores se comprometían a devolver la deuda con su trabajo personal. A ver, miren, este del enganche es como una manera de explotación. ¿Qué es lo que hacían las personas eh, eh, para conseguir trabajadores y explotarlos prácticamente gratis? Mucha gente, por las condiciones de vida que se vivía en esa época, buscaban trabajo. Entonces, aprovechando esa necesidad, algunos malos funcionarios, propietarios de estas haciendas o intermediarios, como mencionan en el texto, les dan un documento, ¿no? Una especie de documento de trabajo, ¿no? En la cual tiene que firmar. Le dicen, ¿no? Mira, necesitamos de tus servicios por un año, te vamos a dar tanto, ¿ya? Te vamos a dar un pago por adelantado. Imagina que todos sus servicios sean 70.000 soles, por ejemplo, ¿no? Ya, listo. Entonces él viene a trabajar, pero el costo del alimento, las herramientas que tiene que utilizar, el alojamiento son caros, porque así lo habían previsto los intermediarios. Y entonces la gente se endeudaba. Prácticamente esos 70.000 que había recibido se quedó sin nada y para poder concluir con su contrato, pues trabaja gratis y a veces quedaba pues 2, 3 años más, ¿no? Y eso se vio bastante en muchos lugares de la costa norte, los Andes centrales, por ejemplo, donde la gente pues era explotada. De repente me dirás, profesor, pero que vayan a reclamar. Muchos de los propietarios eran pues que estaban en el gobierno. Y los indígenas, pues, mayormente, pues, aprovechando la ignorancia de muchos de ellos, abusaban, pues, de esa situación. Era un acontecimiento terrible. Ahora, en la actualidad eso no es tan distante, chicos, ¿ah? Muchos jóvenes, por ejemplo, en las fábricas no trabajan en mejores condiciones, no existen leyes laborales que los apoyen, que los respalden. Entonces, vivimos en una situación casi similar, ¿no? Claro, en esos tiempos era peor porque ni siquiera había cómo denunciar, ahora pues existen mecanismos, pero igual, ¿no? La explotación laboral de los jóvenes es algo que todavía no se está tocando, no se está investigando como corresponde o denunciando, y eso es algo que es muy mal, porque uno no puede aprovechar con el trabajo de los jóvenes, que es en realidad la principal fuerza productiva del país. Es una pena que no se le esté dando el respaldo necesario a los jóvenes del Perú.
Vamos a ver acá, ya estos, vamos a ver acá en el sector minero, ¿no? Hemos ya hablado sobre el sector agrario, agropecuario. Cuando me refiero a agropecuario, recuerden, es agricultura y ganadería, ¿ya? Vamos ahora al sector minero. Durante este periodo, pequeños y medianos empresarios mineros vendieron sus minas a inversionistas extranjeros. Por ello, a diferencia del sector agropecuario, en el que los peruanos y extranjeros eran propietarios de las haciendas. La inversión en la minería provenía pues del capital extranjero. Principales características de esa actividad. Se realizó principalmente en las zonas andinas, en los Andes centrales, en la cual se convirtió pues, en el sector de exportación más rentable, ¿no? Utilizando ahí enclaves para poder ir explotando los minerales y exportándolos al exterior. El Estado promulgó pues, la ley de la minería en 1900. Eso, por ejemplo, se dio con López de Romaña. Entonces, es algo terrible para el país porque este tipo de ley lo que hacía era darle concesiones perpetuas a los inversionistas extranjeros, en la cual se iban a quedar ahí explotando los territorios como si fueran sus tierras, ¿no? Y el Estado peruano se desentendía de ellas. Se empleó pues la mano de obrera asalariada bajo la modalidad de enganche, con lo que había mencionado hace poco. Los principales productos de las minas pues, de las Andes fueron pues el mercurio, el zinc, el plomo, también el cobre, obviamente. ¿Qué empresas mayormente explotaban estos yacimientos mineros? Está pues el Cerro de Pasco Mining Company y en el caso del petróleo, la gran empresa petrolera de Rockefeller, uno de los hombres más poderosos del mundo de esa época, llamado la International Petroleum Company, hoy conocido, bueno, que conocido también como la IPC, ¿ya? Claro. Ahora, cuando Velasco Alvarado, en la década de los 60, lo expropia, la IPC pues pasa a convertirse en una empresa estatal que actualmente tiene el nombre de Petroperú, ¿no? Debe recordarlo, Petroperú. En la parte industrial, como mencioné, no habíamos destacado, pero aquí, por ejemplo, vamos a tener ciertos sectores extractivos, como los agrarios que tratan después de alentar la producción local, ¿no? Pero obviamente igual se requería pues de algunos bienes de manufactura nacional que no teníamos o que en caso si lo tuviéramos no era suficiente, ¿no? Nuestra actividad industrial era todavía muy primigenia, ¿no? O incipiente en este caso. Pero pese a ello tuvimos pues, por ejemplo, un importante crecimiento en la industria textil, por ejemplo, gracias a nuestras materias primas, gracias que habían fábricas también a que puedan elaborar. Por ejemplo, tenemos en Lima Peruvian Cotton en Vitarte, Fábrica Nacional de Vitarte, perdón, Fábrica Nacional de Tejidos en La Victoria, etcétera, ¿no? La mayoría, como te das cuenta, se concentraban en Lima, en Lima. Bien, acá está, por ejemplo, el caucho. El caucho también fue muy terrible para los pobladores de la Amazonía porque como había una gran demanda en el ámbito internacional, pues los empresarios caucheros pues van a explotar a los trabajadores, bueno, en este caso a la población amazónica, e incluso exterminándolos en caso que no quisieran o que se negasen a trabajar. Alguien por ahí de repente quisiera mencionar por qué el mercado internacional exigía mucho el caucho. ¿Para qué sirve el caucho? ¿En qué consiste el caucho? ¿A quién lo puede escribir por el chat o mencionarlo? ¿Para qué podría servir el caucho? A ver. ¿Qué podría ser el caucho? Por ejemplo, para elaborar llantas, ¿verdad? Llantas. En esa época, pues, el boom del automóvil era importante, ¿no? Sí, asumí. Las llantas, muy bien, asumí. Palomino atenta, asumí muy bien. Claro. Para los aviones, ¿no? También, ¿no? En fin, para los elásticos, ¿no? Los juguetes, ¿no? Han hecho también de jeve, que jeve, que caucho. Claro. Entonces, como viene gran demanda, pues se va a tratar de explotar en muchas zonas de la Amazonía peruana y del Brasil y los explotaron, ¿no? Ahí también se va a realizar pues el enganche. Solamente que el enganche en la Amazonía va a tener otro nombre, ¿no? Se le va a llamar habilitación, ¿ya? Por si acaso. Profesor, y cuando se escapaban, porque obviamente cuando uno es explotado tenían que huir, ¿no? Claro, los perseguían, pues, obviamente contrataban mercenarios y los perseguían ahí. Profe, Y eso se llama, pues, profe, correrías. Sí, sí, dime. tengo una pregunta.
Dime, dime. El motivo que fue llamado habilitación fue porque a los trabajadores se le adelantaba un poco de dinero para que sigan trabajando, una miseria de dinero. Sí, sí, claro, claro. Es similar al enganche, solamente que en la Amazonía. Ajá, así es. Ahí luego también te escribió su comentario. Excelente, muy bien, Loa. Claro, es correcto, ¿no? Y bueno, y hay gente que huía, pues, porque eran sumamente masacrados, explotados, y bueno, había mercenarios que los perseguían, ¿no? En el Brasil, por ejemplo, había un grupo de mercenarios contratados por los empresarios del caucho, llamados los bandeirantes, y los perseguían, los cazaban como animales. Una situación terrible, terrible, terrible. Bien, vamos a ver acá. Y vamos a ver ahora, para ya finalizar, los movimientos sociales, ¿no? Durante la República Aristocrática, ¿no? Es decir, las luchas, las reivindicaciones por la cual pues, los trabajadores buscan y que van a lograrlo, ¿no? Tanto es así que pues, el gobierno de José Pardo va a tener que promulgar la ley de las 8 horas laborales a nivel nacional. E incluso, gracias a estas movilizaciones, claro, con la terrible noticia que muchos de ellos murieron por estas luchas sociales, se va a declarar pues también como en otras partes del mundo el 1 de mayo, ¿no? Como el Día del Trabajador, ese día, pues se acuerdan, no había clases, ¿sí, no? Claro, ese día no se trabaja, ¿no? Bien, aquí esta es una imagen, dice, durante la República Aristocrática el Perú experimentó un periodo de estabilidad política y económica. En este contexto se produjo el crecimiento de la clase media y la consolidación de grupos de obreros y artesanos quienes se organizaron para buscar alcanzar reivindicaciones sociales, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿esto cómo se logró dar? A ver, alguien que... Muy bien, Piero, movimiento obrero y gremial, muy bien, Piero Torre, ¿no? Claro, ¿no? Los gremios, los sindicatos que también quieren ir formarse aquí, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurrió acá? Más o menos vamos a ver un poco el aumento demográfico, ¿no? Por ejemplo, dice, al comenzar el siglo XX, el Perú era un país mayormente rural. Sin embargo, el análisis de los censos urbanos advierte el inicio de un crecimiento demográfico. Por ejemplo, en Lima pasó de 114.788 habitantes en 1890 a 223.807 personas en 1920. O sea, en menos de 70 años prácticamente habíamos duplicado la cantidad de personas. Además, ciudades como Lima, Arequipa, Cusco e Ica iniciaron un proceso de industrialización, pero no hay que confundirnos, una industrialización eh, acordes obviamente a los intereses del imperialismo británico, no había una industrialización propia, no había una clase burguesa todavía consolidada, no lo teníamos, ¿ya? Eh, pero sí va a convivir pues lo rural con la industria peruana, ¿no? Eso es interesante. Ahora, a medida que la población peruana se expandió y urbanizó, los grupos obreros, la clase media y algunos intelectuales feministas cobraron mayor protagonismo. Estos nuevos sectores sociales, junto con los tradicionales, como es el caso de la oligarquía y los campesinos, constituían pues el mosaico social de la sociedad del Perú en esa época. Nuevos movimientos sociales, dice, ¿no? Bueno, durante la gran parte de la República Aristocrática, los grupos de obreros, campesinos y la burguesía, que todavía estaba en proceso de consolidarse, bueno, es una burguesía incipiente, buscaron mejorar sus condiciones laborales y de vida. Estas exigencias propiciaron pues relaciones tensas con la oligarquía en una serie de movilizaciones, claro. A ver, alguien más que está ingresando. Debido pues a que solamente los sectores privilegiados gozaban de estos beneficios, pues la clase media, la clase trabajadora sentía que también pues debía tener también ciertos derechos y privilegios y por lo tanto pues van a entrar a una serie de marchas, de protestas para poder, para que el Estado pues atienda sus demandas, ¿no? Y aquí es donde pues se da pues los primeros movimientos obreros en el Perú, ¿no? Que surgió a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿no? En el cual pues se caracterizó pues por el crecimiento de la actividad extractiva, ¿no? Exportadora de materias primas, ¿no? Y la apertura pues como te mencioné hace poco de fábricas, principalmente en Lima, ¿no? O en las principales ciudades del Perú. Por ejemplo, uno de los intelectuales que va a promover, ¿no? Una conciencia social, obrera, va a ser Manuel González Prada. Él impulsa que el Perú esta idea, esta corriente filosófica llamada el anarquismo, que incluso es mucho más radical que el marxismo, que ya estaba entrando con mucha fuerza en Europa.
Y bueno, él, que estaba muy vinculado a la clase trabajadora, va a emprender pues ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, realizaron huelgas, paros, eh, por ejemplo, en el Callao, los trabajadores textiles de Vitarte también. Tanto es así, por ejemplo, que en Vitarte va a aparecer pues uno de los primeros grupos sindicalistas del Perú, ¿no? Le llamado la Federación Obrero de Panaderos Estrellas del Perú, ¿no? Incluso en ATE hay un homenaje a estos trabajadores porque dieron su vida por estas reivindicaciones, ¿no? Hay un panteón ahí en el cual rinden una serie de homenajes, ¿no? A ver, vamos a ver ahí. Ya está. Claro, he conversado con algunas personas de ese lugar y me dijeron que ese panteón de repente no están ahí los cuerpos de los trabajadores. Bueno, no he hecho una investigación exhaustiva, pero la historia lo dice pues que ahí hubo una masacre y en honor a ellos pues se ha hecho este pequeño lugar, ¿no? En el cementerio, eh, eh, como una conmemoración, ¿no? Por su sacrificio. Bien. A ver, ¿qué más? Pero no solamente pueblos obreros empezaron a formar gremios, sindicatos y movilizaciones, también los campesinos también siempre han estado a la vanguardia de sus luchas y reivindicaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, los campesinos frente a los abusos que se estaban dando, sobre todo en los Andes, tanto en el centro y sur, pues van a haber una serie de movimientos campesinos importantes, ¿no? Que van a tratar en cierta manera, reivindicar sus derechos, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, uno de los más famosos personajes, ¿no? Que busca la reivindicación de los campesinos es el famoso Rumimaki, ¿no? En castellano, pues es mano de piedra, ¿no? Pero Rumimaki, curiosamente, no es un líder campesino, ¿no? Era una autoridad militar del Estado que al ver pues el abuso que cometían las autoridades locales, decide unirse, ¿no? A las masas campesinas, ¿no? Su nombre verdadero era Teo- Teodomiro Gutiérrez Cueva, ¿no? Era un eh, mayor del ejército peruano, que justamente venía con la misión de combatir a los campesinos, pero al final pues decidió apoyarlos, ¿no? Interesante la historia de Rumimaki. Pero ¿cuál es el trasfondo de esta lucha? Porque no solamente fue la de este personaje, ¿no? Bueno, en el caso de Rumimaki fue denunciar pues a los terratenientes que habían usurpado las tierras de las masas campesinas, ¿no? Y sus autoridades pues que abusaban, ¿no?, de la población. Rumimaki pues los acusaba de monopolizar pues la producción y la comercialización de la lana, ¿no?, a expensas de las comunidades campesinas. Otro dato importante, y eso también le va a ayudar, va a ser de repente interesante para las señoritas que están acá en la sala, era los orígenes del feminismo, ¿no? Vamos a leer un poco el extracto sobre el feminismo, ¿no? A ver, dice, si bien en la esfera pública existía un considerable grupo de mujeres dedicadas a la labor intelectual como María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, destacaron en su lucha por el reconocimiento del voto femenino. En una intensa actividad económica, académica y política, ambas mujeres difundieron ideas a favor de los derechos obreros, mujeres e indígenas. En ese sentido, se advierte una defensa de los sectores de los sectores menos favorecidos frente al poder del poder tradicional. Aunque no lograron la aprobación del voto femenino, cosa que sí lo van a lograr en décadas después, chicos, porque el voto femenino a nivel de la presidencia fue durante Odría, ¿no? En la década de los 50. Aunque no lograron la aprobación del voto femenino, sus voces se escucharon y lograron al menos que la entonces conservadora sociedad peruana discutiera esa posibilidad. Aquí vamos a encontrar pues algunos personajes, ¿no?, importantes, ¿no?, como Dora Mayer. Tenemos otros intelectuales que van a apoyar. Ahora, algo que también quiero destacar es que los personajes que van a ver acá, que les voy a mencionar, como el caso de Francisco García Calderón, Alejandro Deustua, Manuel Vicente Villarán, Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riagüero, ya, todos ellos tienen una postura distinta frente a los indígenas. Algunos estaban a favor, otros en contra, ¿de acuerdo? Eso ya los invito para que puedan hacer un análisis de cada uno de ellos. Ahora, lo cierto es lo siguiente. Estamos viendo sin duda una situación
de cambios graduales con respecto a la economía del país, ¿no? Aquí todavía, como mencioné al inicio, era una economía todavía pues feudal, las condiciones rurales, pero que también estaban mezcladas con cierto desarrollo industrial proveniente pues del capital británico, ¿no? Todo esto va a ir cambiando ya con el paso del tiempo, ¿no? Primero lo va a hacer Leguía con la modernización del país, donde la burguesía va a tener un mayor acceso a la participación política, y ya posteriormente en la década de los 50, 60 y 70 vamos a encontrar una burguesía más consolidada, donde va a desplazar definitivamente pues a la oligarquía que estaba pues gobernando el país por mucho tiempo, ¿no? Bien, chicos, eso es básicamente la parte teórica. Voy ahora a explicarles qué vamos a realizar para que lo puedan presentar la próxima semana, ¿ya? Miren acá. Esto también está en el grupo de WhatsApp. Miren, acá hay cuatro trabajos, de los cuales van a escoger solamente uno, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, este acá dice acá, eh, dice acá, 12, ¿no? La República Aristocrática, ya. De repente un alumnito quiere, o la alumnita quiere elegir quiere desarrollar esta actividad, ya. Lo va a desarrollar esta, de aquí, esta de acá, con la ayuda del texto, obviamente, hasta este cuadro nada más, hasta la letra C. De repente dices, no, profesor, yo quiero hacer otro trabajo, ya. De repente tú puedes utilizar el 13, Economía durante la República Aristocrática. De repente te interesa más es resolverlo, ya, lo vas a desarrollar esta ficha. Y lo desarrollas todo esto acá. Y eso lo pegas a tu cuaderno. De repente no quieres ser la República Aristocrática o tampoco quieres ser la economía durante la República Aristocrática. Muy bien, entonces te dejo los movimientos sociales y también lo desarrollas. Ahí está, ¿no? Para que lo puedas tener en cuenta. Ahí está con la línea del tiempo y todo eso. ¿Ya? Esto no es necesario que lo desarrolles, pero sí el cuadro que está acá y la línea del tiempo. ¿Ya? Entonces, yo ahí te doy a elegir cuál de esas tres quisieras trabajar. Profe, ¿Sí? profe, si elaboro los tres, o sea, las tres actividades. Ah, ya quieres tener tu AD. Ah, ya, muy bien. Ya, bueno, claro, claro, no hay problema, ¿no? No hay problema. Ahí lo voy a considerar también un poquito más, por supuesto, ¿no? Porque es un trabajo arduo. Pero sí recomiendo que al menos una de ellas lo haga y lo pegue en el cuaderno para poder revisar la próxima semana. ¿Ya, chicos? No sé si hay alguna duda con respecto a la actividad. Y cualquier cosa igual lo van a poder ver la grabación, ¿ya? Lo vamos a subir tanto a YouTube como al Classroom que tienen ustedes, ¿no? Acceso. Bien, voy a dejar de compartir, perdón, de grabar un ratito. Ya está.